Egipto, tierra de dioses, pirámides y mujeres incomparables. ¿Alguna vez has visto las pirámides? No, no en fotografías ni en películas. Me refiero a las verdaderas, enormes, las que parecen tocar el cielo. Son impresionantes, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que detrás de cada piedra, detrás de cada historia, hay algo más que arquitectura? No son solo tumbas, sino símbolos de poder, fe y el sueño de la eternidad. Déjame contarte cómo empezó todo. Sí, exploraremos lugares prohibidos para turistas, el corazón del antiguo Egipto. Te llevaré desde los orígenes de esta civilización hasta sus cumbres, desde los misterios de los dioses hasta la realidad de la vida humana. Y, por supuesto, hablaremos de las mujeres, el verdadero tesoro de esta tierra. Egipto nació del agua. No es solo una frase, es la verdad. El Nilo, el río más grande y sagrado, nos dio todo. Cada año se desbordaba, dejando tras de sí un limo fértil que convertía nuestro desierto en un jardín. Lo llamábamos el don de los dioses. Gracias al Nilo, nuestras ciudades florecieron y la vida se hizo posible aquí. Pero el Nilo no solo nos alimentaba, era una deidad. Creíamos que sus aguas eran las lágrimas de Isis, la diosa de la fertilidad y la magia. Isis, nuestra madre y protectora, nos enseñó a cultivar la tierra, a sembrar grano y a cuidar a los animales. Nuestros dioses estaban en todas partes, en cada paso, en cada acción. Ra, el dios del sol, nos daba luz y calor. Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, nos enseñaba que la vida continuaba incluso después de que nuestros cuerpos abandonaran este mundo. Y también estaban Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo, quienes crearon el mundo tal como lo vemos hoy. Pero los más elevados entre nosotros eran los faraones. No eran simplemente gobernantes, eran dioses. Creíamos que su sangre era la sangre de Ra. Gobernaban por mandato divino y protegían nuestras tierras del caos. Aquí comienza la historia de las pirámides. ¿Piensas que son simples edificios? No, son escaleras al cielo. Las construimos para que nuestros faraones pudieran ascender a los dioses y vivir eternamente. Cada piedra, cada inscripción en las paredes es una oración, una promesa de que el faraón nos recordará en la eternidad. Pero ni te imaginas lo difícil que fue. Decenas de miles de personas trabajaban día y noche. Usábamos rodillos de madera para mover las piedras, cuerdas para levantarlas y agua para reducir la fricción. No era solo trabajo, era fe. La gente cargaba esas piedras porque creía que ayudaba al faraón a alcanzar su lugar entre las estrellas. Sin embargo, no solo los hombres construyeron nuestro mundo. Las mujeres de Egipto son el verdadero secreto de nuestra fuerza. Fueron más que esposas o madres, eran maestras de la magia, guardianas de la belleza y consejeras de los reyes. ¿Sabes cómo era una mujer egipcia? Su piel brillaba como el oro, llevaba pesadas joyas doradas, sus ojos estaban delineados con pintura negra y sus labios tenían el color del granado maduro. Se las consideraba encarnaciones de la diosa Hathor, quien otorgaba amor y pasión. Y aunque el mundo de los hombres pertenecía a la guerra y la política, las mujeres poseían lo más importante, los corazones. Podían convencer, inspirar y a veces destruir. Desde simples campesinas hasta grandes reinas como Nefertiti y Cleopatra, dejaron una huella imborrable. ¿Quieres saber más? ¿Cómo gobernaban las mujeres sin estar en el trono? ¿Cómo las pirámides se convirtieron en un símbolo de eternidad? ¿Qué otros secretos se esconden en las sombras de los templos? Volvamos a los misterios del antiguo Egipto, porque su historia no son solo hechos, sino enigmas que aún hoy desconciertan a los científicos. ¿Sabías que las pirámides de Giza estuvieron alguna vez cubiertas de piedra caliza blanca? Sus paredes brillaban bajo el sol como espejos. Imagina cómo debían lucir. 3 enormes estructuras que se alzan hacia el cielo, resplandecientes e inalcanzables. Pero aquí hay un misterio.
¿Cómo logramos construirlas con tanta precisión? Algunos dicen que solo trabajaron esclavos y obreros, pero la verdad es diferente. Nuestro pueblo creía que no construía simplemente pirámides, sino puertas hacia la eternidad. No teníamos ruedas ni tecnología moderna, pero entendíamos algo crucial. La armonía con el mundo es más importante que la fuerza. Las piedras se colocaban con tal exactitud que entre ellas no cabría ni una hoja de papel. Este misterio aún deja perplejos a los estudiosos. ¿Y qué me dices de la Esfinge? ¿Por qué se encuentra allí, junto a las pirámides, vigilándolas? ¿Y por qué sus ojos transmiten algo más que simple piedra? Algunos creen que la Esfinge esconde túneles que conducen a tesoros de los faraones. Otros sugieren que es la clave de un conocimiento ancestral que hemos perdido. Uno de los enigmas más fascinantes es nuestra astronomía. Nuestros templos y pirámides están alineados con las estrellas. La Gran Pirámide de Giza se corresponde exactamente con el cinturón de Orión. ¿Cómo lo logramos sin telescopios? ¿Es posible que nuestros dioses realmente descendieran de los cielos y nos ayudaran? Pero volvamos a las mujeres. ¿Sabías que en Egipto las mujeres tenían derechos que en otras culturas eran inimaginables? Podían poseer propiedades, divorciarse, presentar demandas e incluso gobernar el Estado. Y esto hace miles de años. Nefertiti es un nombre que seguro has escuchado. Se la conocía como la Bella ha llegado. Pero no era solo belleza. Gobernó Egipto junto al faraón Akenatón. Transformó la religión del país, estableciendo el culto al dios Atón como el más elevado. Pero después, desapareció de la historia. Nadie sabe qué ocurrió con ella. Y este es uno de los mayores misterios de Egipto. ¿Y qué hay de la reina Hatshepsut? Llevaba una barba postiza y se autoproclamaba faraón para que la tomaran en serio. Construyó un enorme templo en Deir el-Bahari, pero tras su muerte, alguien intentó borrar su nombre. Quizá su poder fue temido incluso después de su fallecimiento. Las mujeres egipcias no eran débiles, eran diosas en la tierra, capaces de encantar y conquistar a cualquiera. Y su secreto no radicaba solo en la belleza, sino en su sabiduría. Sabían cómo sobrevivir en un mundo donde incluso las arenas podían cambiarlo todo de un día para otro. ¿Quieres saber el mayor misterio? La vida eterna. Nuestros templos, pirámides e incluso la Esfinge hablan de la eternidad. Creíamos que la muerte era solo una transición, que nuestra alma, el Ka, seguía viviendo si el cuerpo se preservaba. Por eso la momificación era tan esencial. Quizá hayas oído que las momias están malditas. No es del todo cierto, pero hay historias que hacen reflexionar. Se dice que todos los que abrieron la tumba de Tutankamón murieron en circunstancias misteriosas. ¿Casualidad? ¿O quizá los faraones realmente protegían su descanso? ¿Quieres más secretos? ¿Y si te digo que lo más importante no está en las pirámides, sino bajo tierra? Allí donde el río Nilo esconde sus enigmas y túneles antiguos, conducen a templos que nunca han visto la luz del sol. ¿Sabías que bajo las arenas de Egipto aún se esconde más de lo que hemos logrado descubrir? Los arqueólogos dicen que solo se ha excavado el 30% de las ruinas del antiguo Egipto. Imagina lo que podrían ocultar ese 70% desconocido. Una vez, mientras excavábamos cerca del templo de Karnak, encontramos algo que me dejó reflexionando profundamente. Era una pequeña entrada, apenas visible, escondida tras una columna rota. Todos pensaban que era solo un túnel vacío, pero al descender, nos recibieron misteriosas inscripciones en las paredes. Había símbolos que no coincidían con ningún otro texto egipcio conocido, y una frase se repetía una y otra vez. Aquí descansan aquellos a quienes nunca se debe perturbar. ¿Era una advertencia o una trampa? Los egipcios creían que la tierra tenía capas, como el cielo. La capa superior era nuestro mundo. Debajo estaba el mundo de los muertos, Duat,
donde las almas enfrentaban pruebas para llegar a Ra. Pero, ¿y si algunas de esas almas no quisieron avanzar? ¿Y si permanecieron para proteger sus secretos? Duat no es solo un mito. En algunas tumbas hay mapas que señalan lugares donde las almas deben encontrar las puertas hacia la eternidad. Imagina esto. Bajo tus pies no hay solo arena o piedra. Hay mundos enteros, laberintos donde el tiempo se ha detenido. Pero volvamos a quienes construyeron estas ciudades. Las mujeres de Egipto no eran solo bellas. Eran arquitectas, inventoras e incluso guerreras. Por ejemplo, poca gente sabe de Ahotep, una reina que levantó un ejército para expulsar a los Hicsos, extranjeros que habían conquistado Egipto. Su nombre infundía temor, porque su poder superaba incluso al de algunos faraones. ¿Y qué hay de la música y la danza? Nuestras mujeres podían fascinar con un solo movimiento. La danza no era solo entretenimiento, era oración, magia, un arte que nos conectaba con los dioses. Sus movimientos eran precisos como las estrellas y armoniosos como las aguas del Nilo. Recuerdo haber visto una danza durante una festividad en el templo de Hathor. Fue algo increíble. Las jóvenes vestidas con túnicas doradas, con brazaletes en los tobillos, se movían como si el aire obedeciera su voluntad. Cada paso era un susurro dirigido a la diosa. Pero no pienses que las mujeres solo entretenían. También había estrategas. ¿Has oído hablar de Arsínoe, la hermana de Cleopatra? Ella tenía su propio ejército y luchó por el poder contra hombres que intentaron borrarla de la historia. Y aquí surge otro enigma. En el templo de Dendera, dedicado a la diosa Hathor, hay extrañas imágenes. Se asemejan a lámparas modernas. ¿Crees que una civilización antigua pudo haber usado electricidad? Suena a ciencia ficción, pero los egipcios siempre estuvieron adelantados a su tiempo. ¿Y si te dijera que, según las leyendas, las pirámides esconden algo más que momias? Algunos textos antiguos sugieren que la Gran Pirámide de Giza es un portal hacia las estrellas, y que solo aquellos que superen las pruebas de Duat podrán usar su poder. ¿Es esto solo un mito? Tal vez. Pero Egipto es un lugar donde los mitos y la realidad siempre han ido de la mano. Cuanto más aprendemos, más misterios descubrimos. Sin embargo, lo más fascinante no son las pirámides, el oro o los dioses. Son las personas y sus historias que aún yacen ocultas bajo la arena. ¿Estás listo para escuchar más? Porque esto es solo el comienzo. La construcción de las pirámides. ¿Cómo suena esto para ti? Algo sobrehumano, ¿verdad? Ahora imagina que vives hace 4.500 años. Tu día comienza con la salida del sol mientras te diriges al altiplano de Giza, donde se alza un coloso de piedra caliza inacabado. No sabes que algún día será una de las 7 maravillas del mundo. Simplemente haces tu trabajo y la fe en la vida eterna de tu faraón te da fuerza. Las pirámides no son solo montones de piedra. Son armonía arquitectónica, obras de arte y un rompecabezas matemático. La más grande de todas, la Gran Pirámide de Keops, se construyó con más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 2 y 15 toneladas. ¿Cómo los movían sin tecnología moderna? Todo comenzaba con la planificación. Sacerdotes y arquitectos trazaban esquemas estudiando las estrellas. ¿Sabías que las pirámides están alineadas con casi perfecta precisión hacia los 4 puntos cardinales? ¿Cómo lograron esto sin brújulas? Los egipcios usaban el sol, las sombras y las estrellas para determinar el norte con asombrosa precisión. Después, los trabajadores extraían las piedras en las canteras. La piedra caliza provenía del mismo altiplano de Giza, mientras que el granito se traía desde la lejana Asuán, a 900 kilómetros al sur. Estas enormes piedras se transportaban río abajo en el Nilo sobre grandes balsas. ¿Y cómo las subían a más de 140 metros de altura? La respuesta está en la ingeniería.
Las piedras se arrastraban por caminos de arena humedecida para reducir la fricción. Luego, se construían rampas que ascendían gradualmente hasta la cima de la pirámide. Estas rampas podían ser rectas, en espiral o una combinación de ambas. Cientos de personas tiraban de los bloques usando cuerdas hechas de fibras de palma. Pero no todo era tan simple. El trabajo era duro, pero no esclavizado, como algunos creen. La mayoría de los trabajadores eran campesinos que laboraban en las pirámides durante las inundaciones del Nilo, cuando sus campos estaban bajo el agua. El faraón les proporcionaba comida, cerveza y alojamiento. Cerca de las pirámides, los arqueólogos han encontrado asentamientos de trabajadores con panaderías, cervecerías e incluso hospitales. ¿Has oído que las pirámides las construyeron esclavos? Es un mito. Sí, había prisioneros que trabajaban en las obras, pero la mayoría eran hombres libres. Y estaban orgullosos. Para ellos, era una misión: ayudar al faraón a alcanzar la vida eterna. Ahora imagina el final de la construcción, la última piedra colocada y la pirámide brilla bajo el sol. Su superficie estaba cubierta de piedra caliza pulida que reflejaba la luz, haciendo que pareciera parte del cielo. Era tan impresionante que, según las leyendas, se podía ver incluso desde la luna. Pero lo más intrigante es que ningún texto de la época explica cómo se construyeron exactamente las pirámides. Todo lo que sabemos son hipótesis basadas en hallazgos arqueológicos. ¿Por qué los egipcios dejaron tan pocos rastros? Quizás querían que su conocimiento permaneciera en secreto. Y aquí surge otra pregunta. ¿Realmente las pirámides eran solo tumbas? ¿O quizá eran algo más? Centros de energía, observatorios astronómicos o incluso dispositivos para comunicarse con los dioses. Esta historia no tiene fin. Como las propias pirámides, que se alzan desafiando el paso del tiempo, recordándonos la grandeza de nuestros antepasados. Pero esto es solo una parte de lo que quería contarte. Lo que sigue son más misterios que te harán formular preguntas y buscar respuestas. ¿Estás listo para saber más? Porque esto es solo el principio. ¿Estás listo? Porque ahora vamos a revelar lo que ha estado escondido bajo las arenas del tiempo durante siglos. ¿Por qué los egipcios construyeron pirámides con tanta precisión? ¿Por qué estas estructuras no solo impresionan, sino que también intimidan por su escala? Existen teorías que sugieren que las pirámides tenían más de una función. La primera función era espiritual. Para los egipcios, la vida y la muerte eran partes de un mismo ciclo. Las pirámides simbolizaban este ciclo: la vida terrenal, el camino hacia el Duat, el mundo de los muertos, y la ascensión a las estrellas. Pero, ¿por qué las estrellas? Ellos creían que el alma del faraón, tras su muerte, ascendía al cinturón de Orión, donde residía Osiris, el dios de la resurrección. Todas las cámaras y túneles dentro de las pirámides estaban diseñados para guiar el alma en este viaje. Y aquí comienza el segundo misterio. Los arqueólogos han encontrado pruebas de que bajo las pirámides existe una red de túneles subterráneos e incluso cámaras que nunca han sido exploradas. ¿Quién las construyó y con qué propósito? Hay teorías que sugieren que estos túneles conectaban las pirámides entre sí, formando una especie de red. ¿Eran simplemente almacenes? ¿O tal vez canales de energía? Esto nos lleva a la tercera función de las pirámides. Los egipcios creían que la forma piramidal podía conservar energía. Las piedras con las que están construidas tienen una estructura cristalina capaz de acumular y transmitir energía. Puede sonar como ciencia ficción, pero los investigadores continúan encontrando indicios de que las pirámides eran más que simples tumbas. Y ahora,
el enigma de la Esfinge. ¿Por qué está allí, vigilando las pirámides? ¿Sabías que las marcas de erosión en su superficie indican que es mucho más antigua que las pirámides? Algunos científicos creen que la Esfinge fue creado mucho antes de los primeros faraones. Si esto es cierto, ¿quién lo construyó? Según las leyendas, bajo el Esfinge se encuentra la llamada Sala de los Registros. Este lugar se dice que guarda el conocimiento de civilizaciones antiguas. Muchas expediciones han intentado encontrar esta sala, pero ninguna ha tenido éxito. ¿Será porque es solo un mito? ¿O porque está protegida por trampas antiguas? Y finalmente, el misterio de las maldiciones. ¿Por qué tantos arqueólogos que abrieron tumbas murieron en circunstancias extrañas? En la tumba de Tutankamón se encontró una inscripción que decía: «La muerte tocará a todos los que perturben la paz del faraón». Algunos creen que fue una coincidencia, otros que fue una protección dejada por los sacerdotes para salvaguardar la paz de los muertos. Sin embargo, hay una explicación científica. Las tumbas cerradas durante siglos pudieron acumular toxinas o bacterias letales para quienes las abrían. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Las pirámides no son solo tumbas, son símbolos de fe, ciencia y conexión con las estrellas. El Esfinge es una llave al pasado que aún no hemos podido descifrar. Y bajo las arenas de Egipto puede que se esconda más de lo que jamás imaginamos. Esta historia llega a su fin, pero Egipto es un libro que nunca se puede leer hasta la última página. Sus misterios siempre estarán con nosotros, recordándonos que los humanos son capaces de logros más allá de nuestra comprensión. Y tal vez, algún día, las pirámides nos revelen su verdad, pero esa será otra historia. ¿Estás listo para saber más? Porque esto es solo el principio. ¿Sabías que la historia a veces no comienza con guerras o grandes batallas, sino con el nacimiento de un solo niño? Un niño que cambiará el mundo. Hace miles de años, cuando las arenas de Egipto escondían los mayores secretos del mundo antiguo, en la brillante Alejandría, en un palacio dorado, nació ella, Cleopatra Sepne. ¿Una niña común o una futura diosa? ¿Amante de generales o una estratega que jugó la partida más peligrosa contra el poderoso Roma? Les contaré una historia de inteligencia, belleza, juegos de poder y tragedia. Este es su camino. Esta es Cleopatra. Su historia comenzó en el año 69 a.C. Alejandría, la perla del Mediterráneo, ciudad de sabios, filósofos y comerciantes, era el corazón de Egipto, pero no era el Egipto que imaginas. ¿Pirámides? ¿Faraones? Olvídalo. Aquí gobernaban los Ptolomeos, una dinastía griega descendiente de Alejandro Magno que llevaba 3 siglos sentada en el trono de los faraones. Planos del majestuoso palacio, donde las estatuas griegas están junto a jeroglíficos egipcios. Eran tiempos de intriga. A los Ptolomeos les encantaba el poder, pero no les gustaba compartirlo. Su padre, Ptolomeo XII Auletes, era un rey débil. Lo llamaban el flautista, no porque fuera músico, sino porque hacía que su pueblo perdiera la paciencia. Los egipcios lo odiaban por sus alianzas con Roma, y Roma lo despreciaba por su debilidad. Pero entonces, en una de las alas del palacio, nació Cleopatra, una niña que, a diferencia de sus hermanos, decidiría cambiar el destino de esta dinastía. Joven Cleopatra, la inteligencia es más fuerte que la espada. Desde la infancia, ella no era como los demás niños del palacio. Sus hermanos y hermanas, débiles, perezosos y arrogantes, desperdiciaban el tiempo en banquetes. Pero Cleopatra, ella leía, ella escuchaba, ella aprendía. La educaron los mejores maestros de la biblioteca de Alejandría: griego, latín, egipcio, persa. Cleopatra estudiaba idiomas no solo para entender a su pueblo, sino también a sus enemigos. Ese fue su primer paso hacia el poder. Se convirtió en la primera de la dinastía ptolemaica en aprender egipcio, y el pueblo lo notó.
Planos de la joven Cleopatra aprendiendo jeroglíficos, mientras sus hermanos se divierten en banquetes. Ella sabía que para ser reina de Egipto no bastaba con llevar una corona, había que ganársela. Su mente era más afilada que cualquier espada, y sus ambiciones superaban el tamaño del enorme palacio de Alejandría. La lucha por el poder, hermano contra hermana. Cuando su padre murió, el trono pasó a Cleopatra y a su hermano menor, Ptolomeo XIII. Ella tenía 18 años, él 10. Pero incluso a esa edad, su hermano ya soñaba con deshacerse de ella. Sus consejeros, crueles y ambiciosos, lo incitaban. Una reina no es necesaria. Egipto debe ser gobernado por un hombre. Y así comenzó la lucha. La expulsaron del palacio. A los 21 años perdió todo: el trono, el apoyo y el ejército. ¿Pero eso la quebró? Number, porque Cleopatra siempre jugaba un paso por delante de sus enemigos. Y entonces surgió una oportunidad que ni siquiera ella imaginaba. Su nombre era Julio César. Planos de Cleopatra en el exilio, escenas del desierto, su mirada llena de determinación y luego la llegada de barcos romanos a Egipto. El encuentro con Julio César. El comienzo de un gran juego, 48 a.C. En ese momento, Egipto se convirtió en el escenario de Roma. Julio César, uno de los generales más poderosos del mundo, perseguía a su enemigo Pompeyo y llegó a Alejandría. El joven Ptolomeo XIII quiso impresionar a César. Le entregó la cabeza de Pompeyo en una bandeja de plata, pero César no quedó impresionado. Estaba furioso. Y fue entonces cuando Cleopatra jugó su carta más audaz. La leyenda dice que ordenó envolver su cuerpo en una alfombra y ser llevada a los aposentos de Julio César. Los sirvientes desenrollaron la alfombra frente al asombrado general romano, y de ella salió Cleopatra, hermosa, joven, inteligente y llena de determinación. Planos. Sirvientes cargan una pesada alfombra hacia la sala. César, sentado en un trono, observa con curiosidad. La alfombra se desenrolla y de ella emerge Cleopatra. La cámara enfoca su rostro, una mirada segura y una sonrisa enigmática. César vio ante sí no solo a una mujer, vio a una gobernante que no se detendría ante nada. La alianza entre ellos era inevitable. Pero, ¿qué era aquello? ¿Amor o cálculo frío? Cleopatra sabía que Roma era la clave para recuperar su trono, y César vio en ella a la aliada que necesitaba. El final del episodio, victoria, pero no el final. Con el apoyo del ejército romano, Cleopatra derrotó a su hermano. Ptolomeo XIII murió, arrastrado por las aguas del Nilo. A los 22 años, Cleopatra se convirtió en la única gobernante de Egipto. Pero esto era solo el comienzo de su camino. La alianza con Julio César le devolvió el poder, pero también abrió las puertas a Roma. ¿Qué la esperaba allí? ¿Admiración o desprecio? ¿Amor o traición? ¿Y cómo una mujer logró que un imperio entero se inclinara ante ella? Esta no es una historia de cuento de hadas, sino de supervivencia. Su arma era la inteligencia, y sus ambiciones abarcaban el mundo entero. No temía a los desafíos, los creaba. Tras su encuentro con Julio César, Cleopatra no solo recuperó el trono de Egipto, consiguió un aliado que le abrió las puertas de Roma, el corazón del imperio. Pero ese viaje marcaría el inicio de su mayor victoria y de su primera gran caída. La alianza con Julio César. El juego comienza. Cuando César ayudó a Cleopatra a recuperar el trono, todos sabían que no era solo un éxito militar, sino también una alianza política. Cleopatra era más astuta que cualquier general. Sabía que Roma era la clave de su supervivencia. Julio César era el hombre más poderoso del mundo y ella, la reina egipcia que luchaba desesperadamente por mantener la independencia de su país. Planos. César y Cleopatra en el balcón del Palacio de Alejandría.
sus miradas perdidas en el horizonte. La cámara se enfoca en su rostro, seguro y decidido. La gente susurraba sobre ellos. Cleopatra se convirtió en algo más que una aliada para César. Se convirtió en su amante. Le dio un hijo, Cesarión, el pequeño César. Y eso lo cambió todo. César ya no era solo un aliado, era parte de su mundo. La llegada a Roma, un impacto para los romanos. En el año 46 a.C., Cleopatra llegó a Roma. Imagina esto: barcos dorados con velas lujosas remontando el Tíber. Ella desembarca, vestida con atuendos egipcios, como una diosa viviente. Roma nunca había visto algo semejante. Planos. Romanos parados en las calles, mirando a Cleopatra con asombro y hasta temor. Ella camina con paso firme, escoltada por sirvientes, mientras su hijo Cesarión es llevado en brazos por su nodriza. Para los romanos era una extranjera, una reina de una tierra lejana a la que consideraban bárbara. Pero ella no temía. Vivía en una villa en las colinas del Janículo, cerca del Tíber. Junto a ella estaba César, que no ocultaba su admiración. Era inaudito. Las mujeres romanas la miraban con desprecio, mientras los hombres romanos lo hacían con envidia. Rompió todas las tradiciones. Mostró que una mujer podía tener el mismo poder que un emperador. Intrigas políticas y el asesinato de César. Pero el mundo de Cleopatra era uno de conspiraciones y puñales por la espalda. Julio César tenía muchos enemigos en Roma. Su dictadura asustaba a los senadores y su relación con Cleopatra provocaba su ira. Lo peor de todo, César había declarado a Cesarión como su heredero. Para Roma, esto era inaceptable. Un hijo medio egipcio no podía convertirse en emperador romano. Planos. Senadores discutiendo la conspiración en las sombras. Una música suave pero inquietante suena de fondo. Cleopatra sentada en su villa, mirando el cielo nocturno. El 15 de marzo del 44 a.C. llegó el día de los idus. Julio César entró en el Senado. Allí, en la penumbra de las columnas de mármol, los conspiradores le dieron 23 puñaladas. Su sangre inundó el suelo. El hombre más poderoso de Roma yacía muerto. Planos. Las velas titilan en una habitación oscura. Una sirvienta lleva la noticia a Cleopatra. Primer plano de su rostro. Miedo, dolor, pero sin lágrimas. Sabía que la guerra aún no había terminado. Roma cayó en el pánico. Cleopatra entendió que debía huir. Sin César, su vida corría peligro y su hijo aún más. Regresó a Egipto, pero ahora su trono volvía a tambalearse. El regreso a Egipto y la crisis de poder. Al regresar a Alejandría, Cleopatra se encontró de nuevo en una posición difícil. Había perdido a su principal aliado y amante. Roma estaba sumida en el caos. Tras la muerte de César, sus herederos, Octaviano y Marco Antonio, comenzaron a luchar por el poder. Pero Cleopatra no tenía intención de quedarse de brazos cruzados. Planos. Cleopatra de pie en la sala del trono, sosteniendo al pequeño Cesarión en brazos. Su mirada refleja confianza y un plan para el futuro. Egipto estaba agotado. El pueblo sufría por los impuestos y el poder del país se tambaleaba. Pero Cleopatra era fuerte. Veía oportunidades donde otros solo veían derrota. Sabía que para salvar Egipto necesitaba un nuevo aliado, y lo encontraría. Su nombre era Marco Antonio. Planos finales del episodio. Barcos con las velas desplegadas, dirigiéndose hacia Roma. Cleopatra está de pie en la cubierta. El viento ondea su cabello. Texto en pantalla. Próximo episodio. Amor y guerra. Cleopatra y Marco Antonio. Cierre del episodio. Resumen e intriga. El amor que cambió el mundo le dio poder, pero también creó nuevos enemigos. Tras la muerte de César, Cleopatra quedó sola, pero no vencida. ¿Podrá encontrar una nueva fuerza en Marco Antonio? ¿Será esta alianza el comienzo de una nueva era o la caída de la gran reina? Descúbranlo en el próximo episodio. La historia aún está lejos de terminar.
Cleopatra y Marco Antonio, el amor que destruyó imperios. Escena oscura. Se escuchan las olas rompiendo contra el casco de un barco, el cielo nocturno está salpicado de estrellas. La cámara sube, mostrando una majestuosa nave egipcia con velas doradas navegando en dirección a Roma. La voz del narrador es suave, pero segura. Ella ya había sobrevivido a la muerte de César. Había perdido a un aliado y amante. Egipto estaba al borde del colapso, pero en sus ojos no había miedo. Cleopatra sabía que para salvarse necesitaba una nueva alianza. Su mente era afilada como una espada, y encontró a un hombre que se convertiría en su segundo aliado, su amante y su fatídico error. Su nombre era Marco Antonio. El encuentro con Marco Antonio. Amor entre ambiciones. Año 41 a.C. Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma, aliado del fallecido Julio César y gobernante de la parte oriental del imperio. Era un guerrero, un comandante y, según decían, el hombre más carismático de Roma. Pero también era un amante del poder y de los placeres. Antonio convocó a Cleopatra en Tarso, una pequeña ciudad de Asia Menor. Iba a hacer una reunión de negocios, pero Cleopatra la convirtió en algo mucho más grande. Planos, el majestuoso barco de Cleopatra, entra en el puerto de Tarso. Velas gigantes con símbolos dorados, cubiertas decoradas con pétalos de rosas, el aire impregnado del aroma de inciensos. Marco Antonio está en la orilla, mirando asombrado. No esperaba ver algo así. Dicen que Cleopatra llegó vestida como la diosa viviente Afrodita. Ella reposaba sobre un trono de marfil, mientras sus sirvientes, vestidos como pequeños amores, remaban el barco. Marco Antonio, un hombre que había ganado innumerables batallas, quedó atónito. Cleopatra sabía cómo conquistar a un hombre. Sabía que Roma no solo se conquista con espadas, sino con el corazón. Primer plano. Los ojos de Cleopatra y Antonio se encuentran. Su mirada es segura, la de él, intrigada. Este encuentro encendió una llama. Antonio quedó fascinado no solo por su belleza, sino por su mente, su lengua afilada y sus ambiciones. Cleopatra vio en él una herramienta para restaurar el poder de Egipto, pero él también vio en ella un camino hacia su propio trono. Sellaron una alianza política y personal. Una alianza que amenazó a Roma, sus ambiciones. Antonio viajó con Cleopatra a Alejandría. Se volvieron inseparables. Su amor era apasionado y escandaloso. Juntos, crearon su propio mundo, un mundo de lujo y ambiciones. Bebían vino de copas doradas, jugaban juegos políticos despiadados y disfrutaban del poder que tenían sobre la parte oriental del mundo. Planos. Un banquete lujoso en el palacio de Cleopatra. Antonio y Cleopatra están sentados juntos, riendo, con miradas de complicidad y la certeza de ser invencibles. Pero sus ambiciones atemorizaban a Roma. Antonio entregaba a Cleopatra vastos territorios: Chipre, Fenicia, Siria. Declaró a Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, como heredero legítimo de Roma. Para Octaviano, el principal rival de Antonio, esto era una traición. Planos. Roma. Octaviano de pie frente al Senado. Su voz retumba mientras acusa a Antonio de traicionar a Roma y de haberse sometido a la reina egipcia. Para los romanos, Cleopatra se convirtió en una enemiga. La llamaban bruja, seductora, la mujer que había arruinado a Antonio. Pero esa era solo la mitad de la verdad. Cleopatra y Antonio no solo se amaban, juntos querían construir un nuevo mundo, un mundo donde Egipto y Roma gobernaran unidos. La batalla de Accio, derrota y catástrofe. Año 31 a.C. Roma y Egipto se enfrentaron en la batalla decisiva. Octaviano, con su vasta armada y ejército, marchó contra Antonio y Cleopatra. El lugar del enfrentamiento, Accio, en la costa occidental de Grecia. Planos, una batalla épica. Miles de barcos sobre el agua. El sol se levanta en el horizonte,
mientras el aire se llena del humo de la guerra. Antonio está de pie en su barco. Al otro lado del campo de batalla se encuentra Octaviano. La flota de Cleopatra y Antonio era grande, pero sus fuerzas no podían competir con la disciplinada armada de Octaviano. La batalla duró horas. Cleopatra, al ver que todo iba mal, ordenó la retirada de su flota. Antonio, desconcertado y roto, la siguió. Planos. Los barcos de Cleopatra se alejan hacia Egipto, con el barco de Antonio detrás de ellos. En el fondo, la flota en llamas se hunde en el mar. Fue una catástrofe. Octaviano ganó la batalla, mientras Cleopatra y Antonio huyeron de regreso a Alejandría. Todos sus sueños de un imperio, de un nuevo mundo, se desmoronaron en un solo día. Planos. Alejandría. Antonio está sentado en el trono, su rostro lleno de desesperación. Cleopatra está a su lado, su mirada fija en el horizonte, en dirección al mar por donde pronto llegaría Roma. El final del episodio. Preparación para el fin. Octaviano se acercaba a Egipto. Sabían que era el fin. Pero ¿cómo enfrentar la muerte?